colectiva del pueblo de la Biblia. Por lo que en esta mañana estudiaremos lo que se conoce como la fiesta de la Pascua, que se debía celebrar a partir de este momento durante todos los años. El capítulo 12 tiene un breve pasaje donde nos presenta el acontecimiento que cambió por completo la suerte de los israelitas oprimidos. La 10ª plaga de la que se anunciara antes del capítulo 12 y que se cumpliera en el capítulo 12 es en esta ocasión, a diferencia de todas las otras plagas, una donde Moisés y Aarón no iban a intervenir, donde Dios le habla a Moisés y Aarón, pero ellos no tienen que hacer nada para que esta plaga, la número 10, que era la muerte de los primogénitos, se cumpliera. Hasta el momento encontramos que Moisés y Aarón se iban presentando delante del faraón y se presentaban ante el faraón con una demanda: deja ir a mi pueblo para que le sirva a Dios en el desierto. Pero cada vez que Moisés y Aarón se presentaban delante del faraón, ellos no lograban el éxito, no lograban que el corazón del faraón se abriera para dejarlo salir a servir a Dios en el desierto. 9 plagas hasta el capítulo 11 habían destrozado toda la economía de Egipto, porque el faraón pensaba que él era Dios y dueño de los israelitas. Por eso cuando leemos la historia del pueblo de Israel en la tierra de Egipto, no podemos pensar en Egipto como un evento cualquiera, como algo que no tiene importancia o como un lugar donde Dios sencillamente escogió al azar. No, es precisamente los hijos de Jacob, los hebreos y los que se iban a constituir ahora en la nación de Israel, habían ido a Egipto por una razón muy importante. Porque Egipto era el imperio de su tiempo y el faraón era el soberano de toda la tierra. Aleluya. Además, el hecho del nombre del faraón era un título, no era el nombre en sí de la persona que gobernaba, sino que era un título que lo designaba como un dios y como una divinidad. Por ese motivo es que Dios envía a los descendientes de Jacob a Egipto para, dice la escritura, para mostrar a faraón mi poder. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Es decir, que la nación de Israel es librada, es llevada a Egipto, es sacada de Egipto con la mano poderosa de Dios, porque Dios le iba a mostrar al faraón y a todas las naciones de su época, incluyendo al pueblo de Israel, que no hay otro Dios aparte de Jehová de los ejércitos. Si yo estuviera ya sentado, aplaudiría con fuerza esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. El faraón se había proclamado Dios y divino. Y no solamente eso, sino dueño de los israelitas. Pero Dios le estaba demostrando, no solamente a los israelitas, sino a todo el imperio egipcio, a través de las plagas que habían sufrido, que había un solo Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta el capítulo 11 se habían cumplido 9 plagas que habían cubierto toda la tierra, y que cada plaga era anunciada con una única demanda: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Cada plaga que Moisés anunció, aleluya, puede ponerlo aquí, hermano, el vasito del agua, gracias. Cada plaga que Moisés anunció iba precedida del anuncio: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y encontramos que las plagas están desde el capítulo 7 del libro de Éxodo hasta el capítulo 12. Y la primera plaga es cuando el agua es convertida en sangre. La segunda plaga es la plaga de las ranas. La tercera, la plaga de los piojos. La cuarta, la plaga de las moscas. La quinta,
la plaga de la muerte del ganado. La sexta, las úlceras. La séptima, el granizo. Y la octava, las langostas. Y la novena era la plaga de las tinieblas. La Biblia dice literalmente que hubo oscuridad en toda la tierra de Egipto, pero que en la tierra de Gosén, en la casa de los hijos de Israel, había luz. Levante su mano a la verdad esta mañana. Había luz en la casa de los hijos de Dios. La gente está conmocionada. La gente está turbada. Se ha cernido una oscuridad en la economía mundial, en la salud, en todos los sistemas, en todos los aspectos. Pero la iglesia es diferente. La iglesia tiene luz. Y no tiene luz porque no podamos ser víctimas de que el COVID cobre la vida de algún pastor o algún hermano. Porque la iglesia no ve la muerte como una tragedia, sino como el medio que me lleva a la presencia de Dios. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la iglesia, a diferencia del mundo que está bajo una tiniebla total en esta época moderna, la iglesia no tiene temor de la muerte. El creyente dice, bienvenido muerte, aquí estoy. Porque hubo uno que venció la muerte y dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Y sepulcro, yo seré tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe qué es sorbir? Es cuando usted agarra un espagueti largo y hace... Eso hizo Jesús en la cruz. Y cuando se levantó de la tumba, le hizo así a la muerte. Se la chupó y dijo, no tiene poder sobre mi pueblo, sobre mis enemigos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Oh, aleluya. ¿Cuántos tienen gozo? Y con la plaga número 9 de las tinieblas, el faraón dice, ahora sí los dejaré ir. Pídele a Dios que quite el juicio. Y Moisés ora a Dios, pero cuando él ora, dice que el faraón se endureció y dijo, pueden ir ustedes, pero dejarán sus vacas, sus ganados, sus pertenencias. Vayan ustedes, camino de 3 días y adoren a Dios. Y Moisés le dijo, no, Dios ha dicho que ni una pezuña de lo que es nuestro se quedará en Egipto, para que no estemos pensando en devolvernos a ver qué se nos quedó allá atrás. La iglesia tiene que tener esa convicción de que hemos sido sacados del mundo para no estar mirando qué buscar allá afuera. Nuestra filosofía es una filosofía diferente. Los juicios de Dios se cernieron sobre toda la nación egipcia. Y cuando llegamos a la plaga número 9, hay un paréntesis. Y Dios le dice a Moisés que va a haber una muerte de todos los primogénitos, de los animales, de las bestias, de los hombres, todo primogénito de varón o hembra, de animales del campo, de todos los primogénitos de la nación, va a pasar el juicio de Dios. Y esta plaga, que es la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, tiene un paréntesis. Antes de la ejecución o del cumplimiento de este juicio sobre todo el pueblo egipcio, Dios le dice a Moisés, pero ustedes no van a morir. Pero para que no mueran ustedes, entonces ustedes van a hacer una cosa. Van a tomar un animal de entre el corral, un animal sin defecto, de tal a tal edad, con estas condiciones, estas características. Y ustedes lo van a tomar, lo van a separar y lo van a asar y se lo comerán entre todos. Y si el animal fuera muy grande, llamarán al vecino y lo comerán juntos y no quedará nada. No van a dormir esta noche, se quedarán despiertos porque hoy pasará el juicio de Dios sobre la tierra. Aleluya. Y para que el juicio no toque la casa de ustedes, ustedes van a tomar la sangre del animal y esa sangre la van a poner sobre la puerta, sobre el cosén, como dicen aquí, de la casa, y van a poner, aleluya, la sangre ahí. Y cuando mi juicio pase
sobre la nación. Donde yo vea la sangre, pasaré de largo. Eso se conoce como la Pascua. Y es un evento tan importante que Dios le dice, este evento es tan importante que el calendario de ustedes comienza a partir de este día. Cada 12 meses a partir de hoy, en el mes de Nisan, que es a finales del mes de marzo y a principios del mes de abril, ustedes van a celebrar la Pascua. ¿Y qué van a hacer cuando celebren esa Pascua? Le van a contar a sus hijos cómo ustedes fueron librados de la muerte que se cernió sobre toda la nación. Y la palabra Pascua en hebreo significa Pashá, que quiere decir pasar sobre o pasar de largo. Lo que el Señor estaba diciendo, la Pascua es el evento donde mi juicio pasará de largo sobre ustedes. Ustedes no van a sufrir ese juicio. Y se da alguna serie de instrucciones sobre esto al pueblo de Israel. Y dice, como primera cosa, en el capítulo 12, versículo 5, dice que se debía tomar un cordero sin defecto. Cuando el apóstol Juan está bautizando en el río Jordán, dice la escritura que cuando él vio a Jesús, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando uno lee ese pasaje sin entender lo que eso significa por lo que está en el Antiguo Testamento, de allí la importancia de saber que gran parte del comprendimiento del Nuevo Testamento es posible a través del conocimiento del Antiguo. El Nuevo Testamento está en una gran mayoría revelado en el Antiguo Testamento. Y lo que Juan el Bautista está diciendo, que conoce bien todo el rito de la Pascua, este es el Cordero Pascual de Dios. Pablo nos va a decir también más adelante que Cristo vuestra Pascua. Entonces el Cordero debía ser sin defecto, debía ser separado. Jesús fue escogido antes de la fundación del mundo para redimirnos a nosotros. Él es el Cordero que, como en la Pascua, el rito de la Pascua debía separarse el día 10 el Cordero y se mataba el día 14. Jesús es el Cordero que fue escogido, ofrecido por Dios antes de la fundación del mundo y que hace 2000 años fue inmolado. Oh, mi alma alaba a Dios esta mañana. Yo no sé si usted entiende la dimensión de lo que estoy hablando a esta hora. Estamos hablando del poder de la redención y de cómo esta redención se logró. ¿Qué significó? Lo otro que encontramos es que la sangre del Cordero se debía poner en la entrada de las casas para que al pasar el juicio ellos no sufrieran el juicio. La gente tiene una concepción del juicio de Dios como algo malévolo, como algo injusto. Pero el juicio de Dios viene como consecuencia del pecado. Pero Dios ha provisto una salida para que usted y yo podamos escapar. Y en este caso del rito de la Pascua era la sangre de los animales. Y Moisés, en un acto de fe como líder de la nación de Israel, dirige a los israelitas a la liberación y a la redención cuando les expresa todo lo que deben hacer para ser librados, porque al siguiente día, luego de la muerte, del paso del juicio de Dios, y al ellos a cumplir con los ritos de la Pascua y que el juicio de Dios pasara sobre ellos y no los tocara, ellos saldrían libres. Después de 430 años de opresión en Egipto, y Moisés, en un acto de fe, los guía como el líder que dirige la nación. Esto es importante porque la iglesia debe reconocer la importancia y honrar el pastorado que tiene. El pastor no es cualquier persona. El pastor es una autoridad establecida por Dios en la
orar por él, clamar por él, bendecirlo, agradecer a Dios que tiene un pastor. Sobre todo pastores que se han vuelto responsables, que alimentan la congregación, que están orando por usted, que están ayunando por usted, que están clamando por la iglesia. El libro de Efesios, haciendo alusión a Moisés, dice, el libro de Hebreos, perdón, en el capítulo 11, verso 28, dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase. El rol del pastor es uno que advierte, que alerta, que le dice a la gente: hay peligro, se cierne el juicio, viene los juicios de Dios sobre la tierra, escapa por tu vida. Toma la sangre, la bacheta, la batalla. Toma la sangre que se derramó en la cruz. Esto se ha vuelto muy jovial. Nadie habla de la sangre de Cristo. Nadie habla del sacrificio. Nadie habla de la relación de este rito de la Pascua. La Pascua es la experiencia más profunda vivida en toda la historia de Israel. Era el paso del juicio de Dios, pero sin sufrirlo. Es la liberación del justo juicio de Dios. Porque los juicios de Dios son justos. La gente, la iglesia no puede hablar como habla el mundo en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Dios, ¿y por qué? No, es justo lo que le está sucediendo a la humanidad. El pecado ha subido hasta la misma presencia de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Debían limpiar sus casas, además de toda levadura, además del cordero pascual, que debía ser sacrificado, inmolado, se le debía dar muerte y su sangre ponerla a las puertas. Debían limpiar las casas durante 7 días. No se podía hacer pan hacer pan con levadura, ni usar levadura en la casa, porque la levadura en el Antiguo Testamento era símbolo de corrupción. Y esta salvedad o esta observancia de este rito de la Pascua nos habla de la responsabilidad y del cuidado que el creyente debe tener de la levadura. Jesús, al respecto de la levadura, dice: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo: tengan cuidado de la mala enseñanza. De allí que la iglesia y los pastores y los líderes de la iglesia no debemos escatimar esfuerzo en introducirnos en este libro que se llama la Biblia para dar la buena enseñanza. Lo otro que se debía hacer era que se debía comer el cordero con hierbas amargas. Y aquí tenemos una de las referencias importantes del papel del creyente como un actor activo que se esfuerza y se preocupa por su santificación. Hemos pretendido dejar todo a la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Consolador y la tercera persona de la Trinidad. Pero usted es responsable de aprender a perdonar. Usted es responsable de aprender a amar. Es un fruto del Espíritu. Y Pablo dice que debemos buscar y ejercitarnos en los frutos del Espíritu. No dice que los vamos a recibir como se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, como usted es sellado cuando se convierte por el Espíritu Santo, pero los frutos es un esfuerzo que el creyente hace con la ayuda del Espíritu Santo, pero a través de su involucramiento para ser transformado en su relación con sus semejantes. Lo otro que es sumamente importante es que la Pascua se debía comer, capítulo 12, verso 11, y la comeréis así. No cierre su Biblia, vaya conmigo. Y la comeréis así, capítulo 12, versículo 11. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Se debía comer el cordero
el pan y las hierbas amargas, vestidos como para salir. Debían comer esto de esta forma, porque debían estar preparados, porque el juicio de Dios iba a pasar sobre la nación y ellos debían estar listos para abandonar su morada en Egipto. Esto es un llamado de urgencia a la iglesia. Es un llamado urgente a estar listos. Me preocupa cuando escucho a la gente decir: ¿cuántos se están preparando? Yo no me estoy preparando, yo estoy preparado. Y la Pascua se debía comer rápido y había que estar preparado, porque al siguiente día ellos iban a salir. Las huestes del Señor saldrían de la tierra de Egipto. ¡Oh, aleluya! Mi alma alaba al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Esto nos está hablando del éxodo literal que se dio en el capítulo 12 de Hebreos, del verso 27, donde dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres, sin contar los niños, y dice que eran las huestes del Señor que iban saliendo de Egipto. Hay dos éxodos que le ha pasado a la iglesia. El éxodo cuando usted se convierte a Cristo y acepta al Señor, ese es un éxodo espiritual. Pero hay un éxodo literal que todavía no ha sucedido. El más grande de todos los éxodos de la historia de la humanidad. Más grande que el éxodo de Moisés, más grande que el éxodo de la nación de Israel. El éxodo donde a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Hermano, hay que estar listo, porque el juicio de Dios se va a cernir sobre toda esta tierra y nada lo va a detener. Y lo único que podrá hacer que escapemos, hermano, es la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre del Cordero Hijo de Dios. ¡Aleluya! El llamado es a hacernos responsables de nuestra espiritualidad, a tomar esto de servir al Señor no como una forma de distraerme cada domingo, sino como una verdad que tiene consecuencias eternas. ¿Sabe usted que usted es salvo por medio de Cristo de la condenación eterna? ¿Sabe usted que vendrá juicio sobre esta tierra? ¿Sabe usted que queda poco tiempo para que la iglesia se vaya de la tierra al cielo? El éxodo va a suceder en cualquier momento. El pastor decía que quizás hay culto esta noche, pero quizás lo celebremos en el cielo. No haya culto, porque será el éxodo de la iglesia. Cristo vendrá por su iglesia. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta mañana? Denle ese aplauso a Cristo. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿qué sucedió con este rito de la Pascua? Esto es todo lo que sucede con Israel. ¿Qué sucedió con la iglesia? ¿Qué pasó con los ritos de la Pascua? Recordemos que en el Antiguo Testamento está lo que se conoce como el Antiguo Pacto, que es esto que está sucediendo con la nación de Israel, donde Moisés es el mediador del Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo aparece, Él establece, cumple el Antiguo Pacto completamente, porque nadie lo pudo cumplir. Cumplió con todas las leyes y las ordenanzas. Y en el Nuevo Testamento el Antiguo Pacto es abolido y se establece el Nuevo Pacto, del cual Cristo es el mediador del Nuevo Pacto. Aleluya, ese aplauso al Señor. Y Jesús en Lucas capítulo 22 versículo 13 al 20 dice: fueron pues
y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Aleluya. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles. Aleluya. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fue la última vez que este rito de la Pascua se practicó con la observancia de la muerte del Cordero, de los panes y las hierbas amargas. Y Jesús está allí y él dice: yo he deseado comer esta Pascua con ustedes. Tradicionalmente los judíos la celebran hasta el día de hoy en familias. Cada principio del año los judíos celebran la Pascua tal cual como está escrita aquí en Éxodo. Pero cuando Jesús está en el Nuevo Testamento le dice: oh, yo anhelaba sentarme a celebrar esta Pascua con ustedes. Y dice: aleluya, antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y dice: y tomó el pan y dio gracias y partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Alabado sea el Señor. Y él cambia la práctica de la Pascua tradicionalmente con el rito de la muerte del Cordero, y es lo que se conoce como la institución de la Santa Cena. Amén, amén. Que la iglesia solía celebrarla cada mes. Amén. Y al principio, en la historia de la iglesia primitiva, era cada domingo. Pero hoy no se celebra. E incluso donde se celebra, se hace con desprecio y desdén. Porque se sirve no con jugo de uva, sino con refresco de uva. Con pan que no es sin levadura. Además, la toman hasta los niños. Y esto de la institución de la Santa Cena es una ceremonia sagrada que la iglesia celebra, porque el Señor dijo que debíamos hacer esto que Él estaba haciendo todas las veces que fuera necesaria. Hagan esto en memoria de mí. Cuando la gente celebraba la Pascua, era una cena alegre. No había tristeza ni remordimiento, había alegría, porque habían sido librados del juicio de Dios. Amén. La iglesia, al celebrar la cena del Señor, ahora con la forma como el Señor lo instituye, cambiando todo el rito de la Pascua y diciendo: ok, ahora no, yo soy el cordero que va a ser ofrecido y se va a sacrificar una sola vez ese cordero. Y dice el Señor: este pan que yo estoy partiendo, le estoy dando, es mi cuerpo. Amén. Que la iglesia lo da como símbolo del cuerpo de Cristo en la Santa Cena. Amén. Y luego el jugo de la vid dice: es mi sangre. Y los discípulos están allí con Jesús celebrando todo esto, y Él hace toda esta ceremonia. Y lo que estamos viendo en todo este escenario, en todo lo que está sucediendo aquí, es que el Señor, a través del vino y de la copa, ahora su sangre es la sangre del Cordero que se ponía en las puertas de las casas, pero que ahora fue derramada en la cruz, y que todo el mundo puede tomar de esa sangre. En la Pascua, los egipcios desecharon a Dios y los hebreos abrazaron a Dios. Eso mismo sucede hoy. Solo los que creemos en Cristo y estamos dentro de la iglesia estamos cubiertos con esa sangre y seremos librados.
hubo una liberación de Egipto porque hubo una Pascua. Si no hubiera habido Pascua, no había liberación de Egipto. Hay perdón de pecados porque Cristo murió en la cruz. Y dice el escritor a los hebreos que sin derramamiento de sangre no había perdón ni remisión de pecado. Y que Cristo tomó su sangre y la llevó ante el trono de la presencia misma de Dios y ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio, y que por esa sangre nosotros hemos sido perdonados. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? La sangre de Cristo te ha limpiado, la sangre de Cristo nos ha perdonado. Oh, se acerca el juicio, la última hora de la iglesia en la tierra, el último éxodo, el más grande de toda la historia. No podemos quedarnos en estas cuatro paredes. Hay que ganar almas para Cristo. Hay que predicar el evangelio. Se acerca el rapto, la hora final. La iglesia se va de esta tierra. Se acabará el dolor. No habrá más sufrimiento, hermana Rubiela. No habrá más tristeza, ni más lágrimas, ni más soledad.